¿Cómo andas, Néstor? ¿Todo bien? No te escucho. No, no te escucho, Néstor. ¿Vos me escuchás a mí? Ahí no, ¿no? Ahí te escucho. ¿Vos me escuchás? Perfecto, perfecto. Excelente. Voy a tratar de darlo sin micrófono, si podemos. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí vamos a dar una clase de repaso, por eso te pedía que me tengas a mano los códigos de procedimientos. Yo y el Código Procesal Penal. Yo creo, yo ¿El tengo procesal acá. penal? Sí, Ya yo lo lo tengo agarré. acá. El procesal penal lo tengo también. El penal y el procesal penal de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? El ¿Sí? penal y el procesal penal. Están todos acá. Bueno, Temprano, que son y 25 casi. Arrancó temprano, sí. 25 chicos ahí ya no. No, no, son y 25, digo. Arrancó Ah, tempranito. sí, sí, sí. No voy a esperar yo a que, digamos, estén todos y damos un repaso porque la Padula me dijo que algunos van a dar contratos, o sea que vamos a tener bastante poca concurrencia. Ya están. Sí, el lunes algunos tenían que dar contratos reales. Estaban con algunas otras materias. Algunos. Me parece que mañana dan una materia, no sé cuál. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me escuchás bien vos, Néstor? Sí, perfecto, perfecto. Ah, genial. Qué bueno. Pues justo le puse una cámara con micrófono a la compu y estaba haciendo la prueba de sonido. No, yo estoy empezando a prescindir un poco de los auriculares porque me afectan el oído. Me, me Sí, son molestos. molestan. Ya tengo un drama en el oído. Con todo esto me salió, no sé si por la pandemia o por esto, pero me afectan algunas cosas. Así que estoy tratando de ver la edad. Pero está bueno liberarse de auriculares, de audífonos y esas cosas. Pero bueno, pero si podemos lo ponemos.
Bueno, no sé quiénes, los chicos que están presentes, que son pocos, estoy contando muy pocos. ¿Alguno de ustedes está apremiado en cuanto al tiempo, porque tiene que rendir mañana, pasado? Sí, el viernes rindo yo, profe. ¿Quién habló? ¿Ignacio? Crespo Franco. Franco Crespo. ¿Por qué te tengo? Vos tuviste en obligaciones, digamos. No sé por qué te tengo ubicado, como que estabas cursando otra materia o penal, era, ¿no? Algo que hablamos algo de este tema. No, sí, porque la vez del trabajo yo no pude estar porque cursaba otra Claro. materia, seguramente que me habías anotado ahí. Ah, ahí está. No, te tengo acá. Bien, listo. bien. Miren, el doctor Lapadula me pidió que les explicara qué diferencias surgen en las acciones y en cierta medida de las características de los procesos, por ejemplo, penales y demás. El proceso penal, me dijo, específicamente me dijo que le explicara la diferencia entre la pretensión civil y la pretensión penal, etc. Franco, vos eras el que cursabas penal, me dijiste, ¿no? No, sí, se me fue, Franco. Sí, yo curso penal y estoy el viernes rindo contratos. Rendís contratos. Bueno, bien. ¿Vos tenés más o menos una idea del concepto de delito para que le expliques a tus compañeros qué es una conducta como? El delito. ¿Qué es? ¿Te acordás? A ver, Ezequiel. Sí, no te quiero comprometer. Si no querés participar, esto no es obligación. Es una conducta que tiene que tener determinadas características. Típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Tienen que darse esos 3 requisitos para que estemos hablando de un delito. La característica, nosotros ya en la clase pasada, y si queremos hacemos un poquito el repaso, cuando veíamos la diferencia entre el derecho sustancial y el derecho adjetivo o procesal o formal, vimos que uno era un escenario para la realización del otro. Como que era una suerte de instrumento. Algunos se dicen, bueno, pero ¿por qué llamarlo instrumento? Pero bueno. En materia penal, esto se necesita sí o sí. En sede civil, por ejemplo, podría darse el caso de que ante un conflicto o un incumplimiento, la cuestión se solucionara sin llegar a un proceso. Pero en materia penal, cuando estamos hablando de delitos graves, ¿no? De los llamados de acción pública, que ahora vamos a ver cuáles son, si ustedes escuchan el sonido ambiente, yo me pongo los auriculares si quieren. ¿Escuchan? Se escucha perfecto. Bueno, no, porque yo, por ejemplo, estoy escuchando autos, por ahí sonido de motores y esas cosas, y si no me pongo los auriculares. Bueno, entonces, la diferencia es que por esto de las características del proceso penal, la monopolización que hace el Estado de la persecución penal, de la promoción de la acción penal, de todo el sistema penal que es público en general, salvo rarísimas excepciones, casos de delitos de la llamada acción privada. Bueno, por todo esto, siempre se necesita, para imponer una pena, se necesita un juicio previo. En el caso del derecho sustancial, podría darse que ante un incumplimiento del derecho sustancial, Ezequiel y yo tuviera una creencia hacia él, lo arregláramos en una transacción privada sin llegar a juicio. ¿No es cierto? Pero si yo matara a una persona y me denunciaran, sí o sí un fiscal me tiene que perseguir y se tiene que resolver, a ver,
Si yo la maté en legítima defensa, la cosa quedará ahí nomás y no pasará, eventualmente no pasará a juicio. Pero si no fuera así, fuera un homicidio, hubiera dudas sobre esta situación, bueno, tendría que sustanciarse en el juicio, en el cual seguramente el fiscal llevaría adelante la acción pública, trataría de probar que yo soy culpable y pediría una pena. Y eventualmente yo me defendería con mi letrado defensor, y asistido por mi letrado defensor, y eventualmente o me absuelven o me condenan. La realización del derecho penal necesita sí o sí del derecho procesal, en la mayoría de los casos que se trata de delito de acción pública. No así en el derecho privado. Entonces, la característica que tiene, la diferenciación que tienen las acciones. Las acciones básicamente responden al mismo concepto genérico de acción. ¿Cuál es el concepto de acción? La prerrogativa que tienen los ciudadanos de pedir que intervenga la jurisdicción, por ejemplo, para solucionar un conflicto penal, civil, laboral, lo que fuera. Pero cuando se trata de un conflicto penal, como el Estado monopoliza el ejercicio de la acción penal, el Estado va a realizar previamente una investigación, ahí se diferencia, y después, en un juicio, en una segunda etapa, pedirá o no pena. ¿Está claro? La pretensión penal tiene cierta monotonía, porque es una pretensión punitiva, una pretensión que apunta a una condena y apunta a una pena. La pena puede ser privativa de la libertad o no. Puede ser un decomiso, un secuestro, otras cosas. Pero generalmente ustedes saben que se piden penas que son privativas de la libertad, las cuales pueden dejarse en suspenso después o no, etc. ¿Está claro? O pueden cumplirse en parte por determinados beneficios o lo que fuera. Pero apunta el proceso penal, apunta la realización del derecho penal y apunta el ejercicio de la acción penal hacia una pretensión punitiva a imponer una pena. Y esa pena es una pena siempre pública. Así yo esté ejerciendo una acción penal privada, por ejemplo, no sé, alguien me denigró, me trató mal, digamos, habló mal de mí, yo me sentí agraviado, me sentí calumniado, puedo iniciar lo que se llama una querella. Y en ese caso, la querella funciona más como el proceso civil, por más que es un proceso penal. ¿Por qué? Porque está excluido el fiscal. Ya el fiscal no es titular de esa acción. No solamente el proceso, la acción penal se diferencia en la pretensión punitiva, sino también, como ustedes saben, que los titulares de la acción civil y comercial, etcétera, son los particulares, damnificados, etcétera. Pero en la acción penal, el titular es el Estado, independientemente que puede ser coadyuvado por particulares damnificados o que hacen las veces de víctima, ¿no es cierto?, que representan a la víctima. Pero el titular de la acción penal pública es el Estado. El Estado ha monopolizado el ejercicio de la fuerza, el Estado ha monopolizado la resolución de los conflictos penales, y el Estado actúa de manera oficial, porque es estatal, porque es un ente gubernativo, y de manera oficiosa, porque actúa de oficio, con una denuncia o con una investigación. Solamente con una noticia de un crimen el fiscal tiene que actuar. ¿Está claro? No necesita una demanda privada como necesita el juez. El fiscal de oficio tiene que actuar. El fiscal, no el juez, cuidado, porque estamos en procedimientos de tipo acusatorio. ¿Está claro? No en el procedimiento inquisitivo, el que tenía al juez como fiscal, que se unían, el fiscal investigaba y se decía, el que tiene el juez como fiscal necesita a Dios como defensor. Esto venía, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado, de la Inquisición, en que, bueno, hay hasta hay una suerte de compendio de cómo investigar, el llamado manual o del buen inquisidor. Malerum maleficarum. Por ejemplo, la confesión
Lean si quieren lo que dice el manual de Benito Inquisidor respecto a la confesión, ¿no es cierto? Que era la reina de las pruebas. Entonces, cuando hablamos de penal, proceso penal, hablamos de que hay un señor que se llama fiscal, no ya los particulares, hablamos que la acción es pública, hablamos de oficialidad, oficiosidad, pretensión punitiva, encaminado a imponer una pena, y de una etapa investigativa y de una etapa de juicio. Si la etapa investigativa finaliza en un sobreseimiento, no se pasa a juicio. Hay lo que se llama investigación penal preparatoria, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la lleva adelante el fiscal con el Contralor de la Justicia de Garantías, juez y Cámara de Garantías. ¿Está claro? Entonces, ahí se distingue un poco, porque la acción penal siempre es monótona, siempre tiene una pretensión punitiva. La acción civil puede tener un sinnúmero de pretensiones. ¿Qué puede buscar? Un desalojo, que el padre visite a los hijos, que el padre no venga todos los días a visitar a los hijos, sino que respete el régimen de visita, se lo limite. Un divorcio, una indemnización de daños y perjuicios, etc. Pero cuando voy a la acción penal, siempre es punitiva. Bien. Digamos, las acciones responden al mismo concepto. Es el mismo poder jurídico que tienen los titulares. Pedir que se pronuncie la jurisdicción. Pero se diferencian en la pretensión y en algunas características. Bien, acuérdense lo de la palabra monotonía. Después vamos a ver que el proceso se distingue, pero ¿qué pasa? En penal, en materia penal, en el Código Penal se caracterizan las acciones en sus artículos. A ver, esperen que se me trabó la computadora. Si lo tenés al Código Penal por ahí, a ver si... Lo tengo acá. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá. Sí, Léete el 71, 72 y 73. A ver. ¿El 71? Sí. Acá lo tengo yo. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes. Inciso primero, las que dependieren de instancia privada. Inciso segundo, las acciones privadas. Bien. ¿Ven? La regla general en que todas las acciones que no sean privadas ni dependientes de instancia privada son públicas. Ahora van a ver que las dependientes de instancia privada son acciones en las que el Estado exige un requisito en cuanto a la promoción de la acción, por ejemplo la denuncia, por distintas cuestiones, generalmente en los delitos de índole sexual. Pero, o por la gravedad del delito, que es menor, o los delitos de índole sexual. Pero, una vez que se promueve la acción, se transforma en pública, y el titular es el fiscal. Está claro, independientemente de que las víctimas se presenten o no como querellantes en la nación o como particular damnificado en la provincia. ¿Está claro? Bien, entonces, todas son públicas salvo las dependientes de instancia privada y las acciones privadas. Por ejemplo, son acciones dependientes de instancia privada, las que nacen de los siguientes delitos. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. En ese caso son públicas. Estos son los delitos de abusos, por ejemplo. Segundo,
lesiones leves, no las graves o gravísimas, las leves, por ejemplo, menos de 30 días de curación, etcétera, etcétera, sean dolosas o culposas, hayan sido con o sin intención. Tercero, impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En los casos de este artículo no se procederá a formar causa, sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. O sea que ven que hay un requisito de procedibilidad de la acción. No es que sea una acción de distinta naturaleza que la pública. No es que no vaya a intervenir un fiscal, sino que para que el fiscal intervenga se necesita esto. Vos podés denunciar o no uno de estos delitos, y miren la gravedad que tienen, pero sin embargo, el Estado le da la posibilidad a la víctima, por cuestiones de intimidad o de lo que fuere, para que denuncie o no. Una vez que denuncia, se transforma en acción pública. Sin embargo, se procederá de oficio. En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz. Bueno, en los casos del inciso 2, cuando mediaren razones de seguridad o interés público. Después yo lo que les quiero explicar, porque esto ya si no nos estamos entrando en contenido penal, lo que les quiero explicar es que hay delitos que están en el medio, que necesitan de esa denuncia. Por ejemplo, estos. Y en tercer lugar, existen las llamadas acciones privadas. Estas son, dentro del proceso penal, pedimos que si son penales porque se pide una pena pública y hay una pretensión punitiva de imposición de una pena, obviamente que la mayoría de los casos no es de cumplimiento efectivo, ¿está claro? Pues son delitos menores, de una menor gravedad. Y acá hay un querellante y un querellado. Por ejemplo, están por el 395 del Código de Procedimientos. Ahora lo vamos a ver. Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: calumnias e injurias, violación de secretos, salvo casos de los artículos 154 y 157. Eso es cuando la violación de secreto lo comete un empleado de correos, o un funcionario público. Ahí ya tiene gravedad y es pública, no es privada. ¿Está? Después, concurrencia desleal, incumplimiento de deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge, no los hijos, el cónyuge. Bueno, estas acciones tienen una característica. Primero, son taxativas. Son estas, no son otras. El 73 y el 72, dependiente de instancia privada. Las privadas son taxativas. Son esas, no otras, si no son públicas. Inclusive las dependientes de instancia privada se transforman en públicas. O sea, son estos 4 incisos que vimos acá en el 73. Son excepcionalísimos. Segundo, la legitimación no la tiene el fiscal. Está excluido el fiscal. El fiscal acá no interviene, porque el fiscal es el Ministerio Público y lleva adelante la acción pública, y estas son privadas. Acá interviene el ofendido. Se necesita de un acto procesal de inicio, sí o sí, que es la querella, y son disponibles los derechos estos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden perdonar, se pueden conciliar, se pueden poner de acuerdo en dinero y demás. Pero claro, siempre hablamos de proceso penal porque tienden a que se imponga una pena. Entonces, la acción penal, esta es privada, pero como se caracteriza porque debe imponer una pena, que justamente la diferencia con la civil, se da esta situación. Bien. La acción penal pública se da para promover la investigación y juzgamiento y en manos de un órgano estatal específico, de modo oficial y oficioso, como ya les expliqué esos dos conceptos. Y la dependiente de instancia privada, que era la tercera, es una acción pública, pero está sometida a un requisito de procedibilidad. No se puede mover, no se puede iniciar si no se dan esos requisitos de procedibilidad como la denuncia, que en algunos casos vieron que no se necesita. Esos 3 casos son los 3 casos de las acciones que regula
el Código Penal, pero se da la característica de que todas tienen una pretensión punitiva. Por eso son penales. Y en esencia, esa es la diferencia que hay entre las acciones. La pretensión y en algunos casos, no las privadas, la titularidad por parte del fiscal. Ustedes saben el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires, cómo está integrado. Lo vieron con el doctor Basso. Vieron que tiene distintos estamentos. El jefe no hay duda, es el procurador. Cuando vamos a casación no hay duda, hay fiscales de casación y adjuntos. Pero el Ministerio Público también está integrado por defensores oficiales y el Ministerio Público pupilar, por ejemplo, los asesores de menores y demás. Ahora, yo acá me refiero al otro Ministerio Público, al que todos ustedes conocen por televisión cuando llega una investigación, adelante, ven en películas y demás, el que requiere el cumplimiento, la imposición de una pena, el que investiga si se cometió un delito. ¿Está claro? Ese Ministerio Público está constituido por agentes fiscales, por fiscales de cámara, por fiscales de casación y por el procurador, que es el jefe. ¿Está claro? Entonces, de esa acción son titulares los que yo acabo de nombrar. Y ahí en ese proceso van a intervenir. Bien. Básicamente, esa es la diferencia. Se resume en la pretensión penal, que es punitiva, y en todas las cuestiones que yo les dije. Después el proceso, la estructura del proceso es absolutamente distinta y demás. Si ustedes quieren, a ver, por ejemplo, miren, para que tengan una idea, y ya para resumirles esto de la querella, el Código de Procedimientos Penal, que regula todo el juicio penal y todas las facultades de todos los jueces y funciones de jueces y fiscales y defensores y derechos del imputado y demás, también regula el procedimiento para los delitos de acción privada. A ver. Es a partir del 381. Claro. Sí, igual vamos a leer solamente. Ven, por ejemplo, juicio de delito de acción privada. Sección primera, querella. Léeme el 381. Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción privada tendrá derecho a presentar querella ante el órgano judicial que corresponda y a ejercer conjuntamente la acción civil reparatoria, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3, título 4 del libro 1. Igual derecho tendrá el representante legal del incapaz por los delitos de acción privada cometidos en su perjuicio. Bueno, miren, responsabilidad del querellante de desistimiento. Cuando correspondiere, el querellante quedará sometido a la jurisdicción del órgano interviniente en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias legales. Podrá desistir expresamente de la acción en cualquier estado del proceso, pero será sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores. Dentro de este proceso se dan lo que se llama explicaciones satisfactorias, el perdón. Hay distintas situaciones, o sea, esto se puede solucionar. Lo que pasa es que es penal porque tiende a la aplicación de una pena. A diferencia de la actuación del fiscal, en virtud del artículo 56 del Código, a ver, vamos a leer el 56 del Código de Procedimientos Penal. ¿El de procedimiento? Sí, el procedimiento penal. 56. Dice, funciones, facultades y poderes. El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público. El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley,
dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. ¿Está? Bien. Después, lo leemos todo. El ejercicio de su función tendrá las facultades generales que le otorgue la ley de organización respectiva y adecuará sus actos a un criterio objetivo, debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún en favor del imputado. Que sea objetivo quiere decir que no tiene que ser un fiscal, un acusador recalcitrante. Si está frente a una persona inocente, debe así pedirlo. Esto no quiere decir que sea imparcial. La imparcialidad es otra cosa. La objetividad es esto. Observar que la persona, por ejemplo, que puede hacer peticiones a favor del imputado porque el imputado así lo merece. La imparcialidad tiene que ver con, digamos, no estar comprometido con el resultado del proceso, no ser parte, imparcialidad, etc. Bien. Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y en los casos en que la ley lo permita. Procurará racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones, pudiendo aplicar criterios de oportunidad, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Después, si seguimos adelante en el articulado, van a ver que dice el artículo 57, el fiscal del Tribunal de Casación. Casación es un tribunal que no existe en sede civil, existe en materia penal, tanto federal como... Seguramente ustedes han visto alguna noticia de alguna participación de los jueces de casación, sea en sus funciones o en otra cosa. Han sido noticia últimamente, ¿no es cierto? Hornos. A ver. Hornos. Bueno, salió en los diarios. ¿Qué decían? Que no sé si es cierto o no es cierto, pero bueno, como ven, hay una Cámara Federal de Casación, integrada, entre otros, por estos señores jueces. Y hay un fiscal de Cámara de Garantías, acá, que actúa ante la Cámara de acá, tanto federal como provincial. El fiscal del Tribunal de Casación y el fiscal de Cámara de Garantías ejercerá las funciones generales que le acuerdan las leyes por ante los respectivos órganos judiciales a que hacen referencia a sus denominaciones. Bueno, y después está el procurador de la Corte, que está reglamentado en la Constitución, ¿no? Provincial. ¿Le queda claro cuál es la diferencia de la acción civil y de la acción penal? Y yo no quiero complicarlo con las estructuras de los procesos, pero se dan cuenta que son absolutamente distintos. En el proceso penal hay una investigación penal preparatoria y a partir de ahí, si se diera lugar a que la sospecha que había elementos como para que esta persona fuera responsable del delito, elementos suficientes, circunstancias que exige el código, y no hay elementos para sobreseerlo, puede elevarse la causa a juicio. En realidad tendría que ser al revés, ¿no es cierto? El Estado tendría que demostrar que hay elementos para ir a juicio. Es así. Bueno, si se va a juicio, bueno, se tramitará el juicio y al final se pide la pena. Y la otra, o no, puede pedirse la absolución también. Ustedes vieron recién que el criterio tiene que ser objetivo. Y la otra parte se defenderá. Bien, esa es la estructura del proceso penal y esa es la diferencia que hay entre ambas acciones. No hay mucho más que esto. Y el resumen es que se diferencian en la pretensión ambas acciones. Bien.
Habemos varios. Seguimos. Cuéntenme cómo están. La bolilla de juez la terminó Agustín, ¿no es cierto? ¿O le falta un poquitito? ¿Sí? Creo que la terminó, ¿no? Creo que la terminó. Sí. Y el doctor Tamone terminó la bolilla de funciones del Estado. Sí, con competencia y todo eso. No sé. Uniendo la bolilla de fuentes que le di yo y teniendo en cuenta cuál era una de las fuentes más importantes de derecho procesal, ¿qué norma o normas determinarían la competencia federal? La competencia de la justicia federal. ¿Cuál sería la fuente más directa de determinación de la competencia federal? La Constitución Nacional. La Constitución. 116 y 117. 116 y 117. Bien. Y bueno, ustedes vieron que la Corte aceptó la competencia originaria y exclusiva en el tema del DNU, sí, de la presentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no vi los fundamentos de la... Creo que hubo un voto en minoría, que por mayoría de 4-1, creo que fue, se determinó que la competencia era originaria y exclusiva. El presidente había manifestado que tenía otra opinión. El presidente es abogado y a su vez es profesor de Derecho Penal y profesor penal, así que... Porque Sí. profesor, la tomaron como provincia. Claro, claro. Ese fue el fundamento. Sí. ¿Y ustedes qué opinan? Una opinión nada más, no una opinión política. ¿Qué opinan? Que está bien que la hayan tomado como provincia. No estamos opinando acá de que no está bien que la ciudad la hayan tomado como provincia. Es una ciudad autónoma. La característica de las provincias es la autonomía. Y principalmente por eso. Para por mí sí, está autonomía. bien. Yo pienso que sí, también. Sí. Siempre se dividió federal, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y creo que había antecedentes también. Sí, yo opino más o menos en el mismo orden. Yo no quiero dar una opinión en esto, pero más o menos la cosa va por ahí para mí, ¿no? Está bien. Independientemente de que después veremos cuál es el resultado. Ustedes ya saben mi opinión en la clase anterior de no someter todas las cuestiones a la magistratura, porque si no... Pienso igual. Pero bueno, es una opinión, sobre todo por los antecedentes que ha habido. Y por el sistema que tenemos nosotros, que nos sirvió tanto a nosotros ese sistema en el corralito, para que nos devolvieran la plata, pero también es cierto de que al ser difuso, cualquier juez puede decretar la constitucionalidad o no, y se pone. En este caso de urgencia, tampoco está mal que la competencia sea originaria y exclusiva, a ver si se resuelve de una vez por todas. Me parece que la resolución, estamos a miércoles, ¿no? ¿Ya? Sí, no tendría sentido ya casi. Casi que va a caer en abstracto. Situación que nadie hubiera sospechado, ¿no es cierto? Pero es un juego eminentemente político, porque otra finalidad no tiene. Sí, de todas maneras. Acá hay mi opinión política es que hay que vacunarse, y hay que conseguir vacunas y vacunarse. No hay ninguna solución en ninguna otra parte. Hoy para esto no hay ninguna otra solución. Distanciarse y vacunarse, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos ustedes ven
que estas situaciones que ustedes están planteando se dan. Yo cuando era alumno, el debate era también, los debates políticos te dan un poquito de ganas de ponerte de meterte a leer y lo que fuera un plus, ¿no? Más allá de la obligación que uno tiene como estudiante. Me acuerdo que el debate en mi época era el debate de el plebiscito que se hizo por firmar el Tratado de Paz y Amistad con Chile, el tratado en virtud del cual se firmó la paz con Chile 3 o 4 años antes habíamos estado a punto de ir a la guerra, necesitamos una mediación papal. Y bueno, y en ese momento no estaban los regímenes de participación semidirecta, creo que ya esto hemos hablado, y algunos decían que conforme al artículo 22 el pueblo no delibera ni gobierna, sino por los representantes y autoridades creados por la Constitución, etc. Y hasta se puede estimar que cualquier fuerza armada que peticione o reúne de personas puede cometer delito de sedición. Pero también había un artículo, que era el 33, que decía que los derechos no enumerados, los derechos enumerados no deben ser entendidos como negativa de aquellos derechos no enumerados que surjan del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Y los regímenes de representación semidirecta es una posibilidad que tiene el pueblo de no solamente esperar a que los representantes decidan, sino que en determinadas cuestiones, no esperar a las elecciones para elegir representantes, sino que en determinadas cuestiones decidir directamente, es el recall, revocación popular y el plebiscito. Bueno, esta situación fue incorporada inclusive por iniciativa del convencional Alfonsín en la reforma de 1994, y hoy está entre los nuevos derechos, digamos, vieron los posteriores, antes eran los 35 primeros artículos, las declaraciones de derechos y garantías, ahora son más porque se agregaron. Se agregó el amparo también, se agregó los derechos del medio ambiente, consumidor, etc. No estaban. Antes había que interpretarlos de los artículos anteriores, ahora se pusieron expresos. El amparo era una creación pretoriana de los años 60, 50 y pico, 60, de los casos Siricot, los casos de libertad de prensa y de imprenta. Bien, hoy por hoy lo que hay es esto, si quieren ustedes acordar de la competencia federal exclusiva, ya se van a acordar que en aquellos casos que una provincia sea parte, es uno, competencia original exclusiva. La cosa empieza y termina en la Corte, ¿sí? Bien, esas serían las normas. La ley 5827 me imagino que la conocen de memoria. Si yo les preguntara un concepto de jurisdicción y uno de competencia, ¿qué me dirían? Así. ¿Cuál sería? A ver, quiero ver dónde están, cómo andan. Jurisdicción, competencia. ¿Qué es la jurisdicción? Echarri va a contestar ahí. De decir derecho. Esa es una definición que sí, porque viene de juridicto, es una definición. Había un profesor que se llamaba Grondona que todo venía del latín. La facultad de decir el derecho. Con eso estamos nie. Hay una más compleja, pero básicamente la facultad que tienen los jueces de resolver conflictos intersubjetivos de intereses como tercero imparcial. Por eso se dice que no todos los actos que realizan los jueces en un proceso son jurisdiccionales, porque no todos tienen que ver con la resolución de un conflicto. Hay un sinnúmero de actividades que no son jurisdiccionales, pero llevan a esa decisión, a la sentencia, por ejemplo. Pero a su vez, hay peticiones, no pretensiones, peticiones extracontenciosas que se hacen a los jueces, como por ejemplo la mal llamada jurisdicción voluntaria, un sucesorio. Entonces lo que caracteriza el acto jurisdiccional es eso,
pero también realizan otro tipo de cuestiones. ¿Y la jurisdicción administrativa qué es? ¿Qué es la jurisdicción administrativa? Ya están en el horno porque no saben lo que es jurisdicción. Miren que el concepto es fácil. ¿Y la No, yo no lo competencia quiero qué decir. es? A ver, la competencia, ¿qué era? Jurisdicción es una cosa, ¿y la competencia qué es? La jurisdicción El administrativa es alcance delimitado por La la ley. competencia es el límite, sí, Es el que mismo. tienen los órganos jurisdiccionales de donde... Sí, eso lo dijo un tipo que tenía el mismo apellido que yo con ese, que sabía mucho más, por supuesto, pero no, también no, nos quedamos con eso, que es el límite. Es la aptitud que la ley le acuerda a un juez para intervenir en determinada categoría de asuntos o en determinada etapa del proceso. Determinada categoría de asuntos pueden ser por la territorialidad, por la materia, etc. Determinada etapa del proceso es la competencia funcional, en razón de instancias. Primera instancia, segunda instancia, corte, en nuestro proceso civil y comercial provincial, por ejemplo. ¿Sí? Y la jurisdicción administrativa, había alguien que estaba contestando y lo interrumpí porque hice 2 preguntas en el mismo momento. Lo escucho. A ver. La que ejerce el poder ejecutivo a través de... la jurisdicción administrativa no es No, era como la... A ver, de a uno. Uno dice la que ejerce, vamos a tratar de fabricar un concepto. La que ejerce el Poder Ejecutivo, ¿la ejerce el Poder Ejecutivo sí o no? ¿Es correcto eso? ¿Cómo? Sí, la ejerce el Poder Ejecutivo. ¿Es correcto que la ejerce el Poder Ejecutivo, no? Sí. Bien. Sí. Pero Digamos a que veces algunos órganos serían órganos dependientes del Poder Ejecutivo, sí. Bien, está bien. ¿Qué más? Pero la puede ejercer el judicial como una función impropia. Por ejemplo, cuando dicta acordadas. No. No, ahora vamos a ver por qué no. Por eso quiero repasar esto para que no se confundan. Esto es absolutamente conceptual, es un cuadro y es fácil. No es una cuestión difícil. La Constitución, el poder es uno, pero como el poder tiende a concentrarse a partir de la Revolución Francesa y de la posición de algunos juristas, doctrinarios, pensadores, se creó la llamada doctrina de la división de poderes, y de ahí surgen los poderes, los 3 poderes que tenemos nosotros, que en realidad son funciones, porque el poder es uno. Esas funciones es casi imposible que sean absolutamente tajantes o puras. Entonces, se han ideado funciones que son propias, que son las que caracterizan a cada poder, y las impropias. Entonces, la función propia del Poder Ejecutivo es gobernar, satisfacer las necesidades del AVE. ¿Ejerce impropiamente función de otros poderes? Sí. Por ejemplo, 1. Los decretos de necesidad y urgencia de los cuales estamos hablando. ¿Qué tipo de función son los decretos de necesidad y urgencia? Legislativa. Ahora, ¿quién es el que tiene que legislar? ¿El presidente o el Congreso? Es lo que dice la Constitución. El Congreso. Ahora, el presidente, en situaciones excepcionales, puede dictar decreto de necesidad y urgencia. ¿Está claro? El problema, no voy a referirme a este caso, porque si hay alguna situación excepcional es esta pandemia, no voy a referirme acá ahora a esta pandemia, pero sí digo que en la historia reciente de nuestro país esto ha sido mal interpretado y ha habido presidentes que han realizado hasta privatizaciones por decreto y han dictado un sinnúmero de decretos. Ponemos el ejemplo que Alfonsín dictó 6 u 8, y no sé si Menem, está en la duda si son 250 o 500. Está claro, el presidente que le siguió. Y hay una distinción en este sentido. Los que menos usaron
la facultad fueron Alfonsín, y midiéndolo por años, y Cristina Kirchner, que lo usó bastante más que Alfonsín. Ya estaban reglamentados los decretos de necesidad de urgencia, se reglamentaban en la Constitución del 94. ¿Sí? Se creó una comisión bicameral posterior y están limitados. Claramente están limitados a cosas que no se pueden hacer. No pueden ser en cuestiones, creo que creación de impuestos, penales y demás, cosa que no siempre se cumplió, pero vamos a entrar en una polémica. ¿Sí? Vamos a entrar a dividir, pero no siempre se cumplió en el pasado reciente. Ahora, es una función claramente impropia. Lo que tiene que hacer es gobernar y, en situaciones normales, enviar proyectos de ley al Congreso, o después eventualmente puede vetarlos, promulgar la ley, vetarlos toda parcialmente, intervenir en esa sanción. Interviene, pero la esencia es que intervienen las dos cámaras. Entonces, también como tiene esta función impropia legislativa, también tiene una función impropia de tipo jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que hay órganos dependientes del Poder Ejecutivo que resuelven conflictos. Ahora, la Constitución veda, prohíbe en el artículo 109, y siempre lo prohibía en el 95 anterior también, al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales. Solamente le habían quedado esas reminiscencias del príncipe, que era otorgar no la amnistía, sino la conmutación de penas, los indultos y conmutación de penas. Reminiscencia de facultad del príncipe o monarca. Ahora, que te podía perdonar. Ahora, yo me estoy refiriendo a si resuelve conflictos, no a la conmutación de pena, a bajarle la pena o a indultar. Si resuelve conflictos. Sí, resuelve conflictos. La AFIP depende, es un organismo que depende en su estructura del Poder Ejecutivo, es un organismo administrativo. Aduanas, te impone unas multas, el juez que te impone las multas, los jueces de tránsito. Que hay ahora, se crearon, hay jueces de tránsito, creo que están en la Avenida Independencia, los jueces de faltas, dependen, o sea, y ahí el problema es que Alvarado Belloso directamente dice, no, esto no existe, porque no hay tercero imparcial. Además, recaudan para el Poder Ejecutivo, porque generalmente imponen multas, y a su vez, dependen en el presupuesto para cobrar su sueldo del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, ¿cómo se entendió cómo se cómo interpretó la Corte que esta función, que sigue, porque evidentemente sigue, la Corte interpretó, en ese caso era un tema de arrendamientos rurales, en ese momento estaba muy en los años 60, interpretó en un presidente que se llama Fernández Arias, que estos tribunales lo que no pueden hacer o tienen vedado es dictar resoluciones finales, pero sí se le da la posibilidad al damnificado de pedir la revisión al Poder Judicial, generalmente se hace por un recurso de apelación. Ahí la jurisdicción administrativa tiene un viso de constitucionalidad. ¿Está claro? Entonces la prohibición no es, no sé, si no, no podrían existir estos jueces, ustedes vieron que existen. Entonces, bueno, si van sin el casco en la moto, o si ponen señor juez a pelo, y directamente tiene que ir sí o sí a la justicia. ¿Está claro? Que muchas veces de oficio anula el procedimiento, porque está mal hecho. ¿Está claro? Bien, entienden entonces ahí, entienden lo que es la jurisdicción administrativa, qué es su constitucionalidad, que la ejerce, como dijo al principio una compañera de ustedes, dentro del ámbito del poder administrador ejecutivo, y como dijo otra compañera de ustedes, que es una función impropia, como también lo es la función impropia de dictar decretos de necesidad y de urgencia. Lo que decía Mirta de los reglamentos y acordadas son una función del Poder Judicial impropia, pero ¿de qué naturaleza? No es jurisdiccional, si el Poder Judicial está caracterizado por esa actividad.
¿De qué naturaleza es? Dictar reglamentos. ¿Cómo? Administrativa. No, No, si no una es la otra. Legislativa. Legislativa. Se lo legislativa, eso. Bueno, por explicó eso. Ezequiel. Sería legislativa. Administrativa sería que el Poder Judicial, las funciones de superintendencia que tiene el Poder Judicial, con los empleados, nombrar algún empleado, etcétera, etcétera. Bien. Su organización Después, sería la organización interna, profesor. por ejemplo. Y después, el poder de establecer horarios, por ejemplo. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, tiene que dictar leyes, es bicameral, leyes generales y abstractas. ¿Se acuerdan que dicta los códigos de fondo el legislador nacional, los códigos de forma los legisladores provinciales? Y también tiene funciones impropias. La administrativa es fácil, este ejemplo, cuando el Congreso organiza su propio personal, etc. Y la judicial, también hay leyes que tienen carácter administrativo, como decretar de interés nacional algo, un monumento artístico, no sé qué. Cuando miran los proyectos van a ver que todos son de esa naturaleza. Lo abultado que son los currículos de algunos legisladores. Bueno, y en el judicial, la función judicial, el Senado juzga en juicio político. El Senado. Y ahí decide. Ahora, ustedes vieron con el doctor Iriarte, con el doctor Agustín Iriarte, que ese juicio político lo único que hace es sacarlo del cargo. Después, la responsabilidad penal o lo que fuera queda sometido a los jueces federales o provinciales. ¿Está claro? Llamémosle los jueces ordinarios, pero podrían ser federales o ordinarios. Y el que acusa es la Cámara de Diputados. Esto existe tanto a nivel nacional como provincial. ¿Para qué jueces? Para los superiores. Para Los la superiores. corte. Solamente los Corte. superiores. ¿Y quiénes serían los superiores? ¿Los integrantes de qué órgano provincial o de qué órgano nacional? La Corte Suprema Suprema Corte y la Suprema Provincia. Corte. Bien. Y la Corte Los Suprema. demás, los jueces inferiores, jurado de enjuiciamiento. ¿Está Jury. claro? Jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento. 11 miembros en la provincia, 5 legisladores abogados, 5 abogados de la matrícula y el presidente de la Corte. Y en la Nación está establecido el jurado de enjuiciamiento dentro de la ley que organiza el Consejo de la Magistratura. Hay una comisión de enjuiciamiento. Bien. Y está regulado en el artículo 115, me parece que es de la Constitución mencionada. Bien. ¿Queda claro cómo son las funciones propias e impropias de cada poder? Como repaso, independientemente. Esto mismo se los dijo el doctor Tamone, ¿no es cierto? Bien. Sí, estuvimos un poco en separación de poderes, sí. Correcto. Bueno. Yo creo, ¿cuántas clases quedan, Agustín? Perdón, Ezequiel. ¿Cuántas clases quedan? Tenemos las de hoy, nos queda el viernes, y después la otra semana puede llegar a haber 2 clases de repaso, y al otro viernes es el parcial. Bueno, la semana que viene, el miércoles que cae. 5, 2 días antes ya. 2 días antes. No. El lunes que viene, voy a tratar de poner una clase de repaso. Yo preferiría, si pudiéramos, dejarles el 5 libre para que estudien. Eso como ustedes lo prefieran. ¿Está claro? Este viernes van a tener con Agustín. Si nos falta alguna clase, o si a Agustín le falta alguna clase, o sea, esto sería ya la semana que viene, ¿no es cierto? Miércoles que viene sería 5. Claro. Bien. El viernes van a tener con Agustín y el lunes van a tener clase también.
yo les daría una clase de repaso, en general así de todas las bolillas, un poco de esta manera, para que más o menos fijen los conceptos que más interesan. Bueno, vayan mirando. Yo los dejaría ahora en libertad de acción, porque sé que mañana tienen algunos tienen que dar, etc. Así que bueno, si tienen alguna pregunta de mi bolilla, me la hacen, alguna duda. Ya la clase pasada repasamos, así que bueno, sí. Profesor, buenas tardes. Le hago una consulta porque yo noté acá en mis apuntes que el parcial llevaría un caso práctico, o anoté mal. No, un caso práctico no es un caso práctico que ustedes tienen que desarrollar. Lo que se le puede poner es un supuesto específico para que apliquen, digamos, lo que han estudiado. Está bien. Una especie de caso, pero no un caso práctico complejo para resolver, digamos. Bien. ¿Sí? Para que ustedes, por eso es importante que conceptualicen muy bien. Bien. Por ejemplo, miren, yo hoy les hablaba de las dos acciones, ¿no es cierto? En base a lo que ustedes estudiaron, si hubiera un accidente de tránsito en la esquina de la facultad en que una persona pasara en rojo en estado de ebriedad y le causara lesiones gravísimas a otra que cruzaba reglamentariamente caminando, ustedes, ¿qué creen que pasaría en el futuro? En base a lo que ustedes estudiaron. ¿Qué pasaría en el futuro? Una persona va a exceso de velocidad, cruza y se lleva por delante a, por ejemplo, una persona que va a verlos a ustedes ya abogados en su estudio. ¿Qué harían ustedes? Y ahí hay un problema, hay un litigio. Vaya, sí, lo hay. Entre ellos dos. Por lo tanto, que primero intervendría la parte penal. Bueno, después intervenía la parte penal porque había lesiones gravísimas. ¿Y lesiones de qué naturaleza serían? ¿Culposas o dolosas? Dolosas. Serían dolosas. No, culposas. Yo creo que serían culposas, porque serían por impericia, negligencia. Dolo eventual. Pero bueno, hay veces que el tema del alcohol es interpretado con dolo eventual. El alcohol, podemos hacer una cosa, una variante del caso es que tenga el alcohol y otra variante es que no tenga alcohol. Por ejemplo, entonces sería culposo. Si no tiene, en los dos casos serían culposos, pero el alcohol puede tener trascendencia en otras cosas, en la entidad de la pena y demás. Ahora, ¿solamente habría un proceso penal? No, hay un proceso civil. No, puede pedir después un proceso civil y comercial. Entonces, primero, tendrían que hacer, primero y principal, que si fuera así y llegara a la policía, intervendría de oficio la policía, daría la noticia al fiscal, y el fiscal de delitos culposos, que es la UFI 11, que está ubicada, creo que en Gascón y Paunero, me parece que es, por ahí, bueno, la UFI 11 intervendría y haría una investigación penal preparatoria. Y si tuviera elementos, iría a juicio. Esto podría terminar con una suspensión de juicio a prueba y demás. Bien. Pero también se daría lugar a una acción civil, ¿no es cierto? Sí. Y entonces ustedes, ¿dónde interpondría la demanda? ¿Ante qué justicia? Ante un juzgado civil y comercial de primera instancia. Alguien dijo federal. No, federal no. Ah, ¿por qué dijeron federal? Bien. Bien. Ante un juzgado de primera instancia civil y comercial, ¿no es cierto? Este juzgado de primera instancia civil y comercial, si dicta el día de mañana una sentencia que a ustedes no les satisface, ¿qué vamos al órgano de alzada que corresponde? Al órgano de alzada. A la Cámara de Apelación.
Terciario. ¿Y de ahí dónde irían? Si fuera un caso A la muy Suprema importante. Corte. A la Suprema Corte. Bueno, ven, eso ahí tienen. Competencia en razón de la materia y ahí tienen la diferencia entre las dos acciones, una que es penal pública porque va a intervenir oficialmente la policía y el fiscal. Ustedes pueden engancharse después como particulares damnificados, coadyuvar o no, y tiende a la imposición de una pena. Ustedes están cansados de ver en los diarios que hay personas que están con arresto domiciliario, después fueron a juicio si le dieron pena de cumplimiento efectivo o no, por el tema de tránsito. Ayer estaba mirando en la televisión un tipo que había agarrado la 9 de julio, iba en contramano esquivando autos, tipo las series yanquis estas. Bueno, que iba, después lo engancharon, no mató a nadie, ni hizo nada a nadie, obviamente que no pasó nada. Bueno, entonces, ahí tienen un caso. Y ven cómo también van para el otro lado. Y si ustedes fueran abogados de la compañía de seguros, y el tipo estaba borracho y tienen que contestar la demanda, ¿la compañía de seguro qué creen que haría? No se hace cargo. No se hace cargo, porque hay una cláusula de no cobertura. ¿Está claro? Una excepción a la regla de cobertura. ¿No es cierto? Entonces. Profesor, una consulta. Sí. En el caso de que fuese el accidente, o sí, bien digo, el accidente en una ruta, sería federal. No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, la ruta puede ser. ¿Federal o nacional? Federal. No. Provincial o nacional. Si fueran dos barcos los que chocaran. Sería federal. Por ejemplo. Pero sí, ya porque queremos. Ahí, bien, porque queremos cambiar el caso. Sí, es federal, por ejemplo, porque es una causa de almirantazgo. Si fueran dos barcos que chocaran en el mar territorial, ¿no es cierto? Sería una causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, ¿no? ¿Vieron? Por ejemplo. Bien. Ven que los conceptos están, o sea, podría planteárseles un caso si fuera así, ¿no es cierto?, para responder. Pero bueno, generalmente no lo hacemos. Muchas veces el caso surge en la segunda parte, en el oral. Digamos, poner un supuesto para que lo analicen. Bien, chicos, si no tienen más dudas, esa era la duda de Claudio Martín. Especialista en computación. Eras vos, ¿no? El que lo asistías al del Gorno. Al que se le borró la otra vez el trabajo. Bien. No sé, que tenemos dos chats. Yo creo que Cava puede ejercer su autonomía, tiene hasta su propia legislatura. Cuando hablábamos del tema anterior. Sí, yo creo que la ejerce porque tiene en la Constitución, la reforma constitucional, en un montón de situaciones, pero también es cierto que también podrían decir los municipios son autónomos, ¿no? Y también no tienen legislatura, pero tienen consejo. Lo que pasa es que Cava es distinto, pues ya tiene su justicia, un montón de situaciones. Yo creo que acá hay que ser amplios. Bien, chicos, posiblemente nos vemos el lunes en la clase de repaso. Si no, de mi bolilla, lo que dimos. Lo que hicieron en el trabajo, lo que está en los PowerPoint, lo que vimos en la clase pasada, la diferencia muy clara entre las normas procesales y las normas de fondo. Las normas de fondo hay veces que pueden contener cuestiones relativas al proceso. Vieron, por ejemplo, las que vimos hoy, penales, que era del Código Penal, estaba diciendo requisito de procedibilidad de la acción. O sea, es una cierta medida de ser una norma objetiva también. Bien, así que los espero el viernes, tienen con Agustín, y después el lunes seguramente vamos a hacer un repaso. Bueno. Ahí hay una chica que quiere intervenir, Esteban. Dejala que intervenga, dejala. ¿Qué quiere? ¿Estudiar Derecho también? No. Quiere estudiar Derecho también. Así que ya se escuchó las clases y bueno, sabe todo. Ahora en las clases mías acaba de decidirse por Arquitectura. Clara.
Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, profesor, hasta el lunes. Hasta de la luego, semana que viene. profesor. Gracias. Bueno, Gracias. chicos, que los pasen bien y deseenme suerte en las próximas 3 o 4 horas. Bueno. Vamos, hay que Jugar ganar. arriba. Ah, Hay que ganar. Chao, hasta luego. Chao. Chao, profesor. Ese ahí te llamo, Ezequiel, ¿eh?